Bueno, bienvenidos a esta nueva entrevista con Santiago García, crítico, traductor y guionista de cómics. La primera pregunta que quisiera hacerte, Santiago, es acerca de la experiencia tanto creativa como profesional del guionista de cómics. En El portero, ilustrado por Pablo Ríos, comparas al final, o se compara al final al guionista con el portero de fútbol, en la medida en que su función, cito textualmente, es amargar la existencia al dibujante. Supongo que la experiencia creativa del guionista tiene bastante que ver quizás con la poesía, o por ponernos más prosaicos, con el de redactor de cuadros de diálogo del cine mudo, en la medida en que es un trabajo más de sustracción, que decir que hay una especie de restricción de espacio a la hora de hacer bocadillos, etcétera, que de adición, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. También quisiera preguntarte, por la experiencia creativa de digamos, concebir un cómic desde un punto de vista puramente textual, sino también de la experiencia profesional, ¿no? Porque al fin y al cabo, como también se comenta en el portero, el cómic no se hace si no hay dibujante. También habrá su ventaja, digo yo, en la medida en que, por ejemplo, el guionista puede modificar el estilo y el género literario mucho más fácilmente que, por ejemplo, un dibujante. Es mucho más fácil para un escritor saltar de un género negro a un género clásico o teatral que para un guionista cambiar radicalmente su estilo, para un dibujante, perdón, cambiar radicalmente su forma de dibujar. Por último, como pregunta genérica acerca de la experiencia profesional y creativa del guionista, quisiera preguntarte si la moda de la autoficción dentro de la novela gráfica no va un poco en contra de esta división tradicional del trabajo entre el guionista y el dibujante. Bueno, Ernesto, me has hecho como media docena de preguntas directamente, que cada una de ellas podría estar mediadas, son súper interesantes. Una más lo te has apuntado, porque ahora podemos ir repasando. A ver, empezamos por la primera era el sobre final o por el final. Principio, ¿cuál prefieres? Venga, por el principio. Por el principio, la primera, ¿cuál era? Porque es que eso me vas diciendo sobre la experiencia creativa y qué parecidos puede tener con otros géneros literarios y si es un trabajo más de sustracción, en la medida que hay una restricción formal, o de adición. Bueno, a ver, de sustracción yo lo llamaría en todo caso, pues sí, de contención o de síntesis enorme. Esto es una cosa que uno aprende enseguida cuando escribe cómic y que de hecho creo que determina muchísimo, pero muchísimo, lo que ha sido el desarrollo de este medio y lo que se ha hecho en él. Y es que yo creo que el cómic, como si lo consideras como arte narrativa, es probablemente los más sintéticos que existen. Y empezamos con un tema que ya directamente me parece esencial, ¿no? Esto tiene que ver, bueno, voy a decirlo de sintético, por ejemplo. O sea, si tú, suponiendo que no vas a hacer, como por ejemplo algunos clásicos del cómic tipo Jacobs, que era aquel, digamos, continuador un poco del estilo de Hergé de Tintín, ¿no? Que hacía Blake y Mortimer, y entonces era famoso porque luego rellenaba todas las viñetas con unos tochos de texto inhumanos, ¿no? Y te podías tirar 15 minutos leyendo cada página de Blake y Mortimer. Es decir, suponiendo que intentes escribir de una manera moderna, con un ritmo, ¿no?, un poco fluido y tal, si tú haces el ejercicio de cogerte cualquier escena, cualquiera, de cualquier película, serie de televisión, de diálogo, que te parezca más o menos breve, que dure 2 o 3 minutos, y la transcribes, la conviertes tal cual, conservando los diálogos, en cómic, dividiéndolo en viñetas adecuadas y tal para el ritmo, pues te encuentras con que es inmanejable. O sea, en cómic sencillamente eso se te va a un montón de viñetas, a un montón de páginas, que, bueno, no sé, a lo mejor el día de mañana la evolución de la forma se vuelve más habitual, pero ahora mismo venimos de algo que primaba la acción, la velocidad y de hecho todavía hay mucha gente que sigue con la mentalidad de pensar que las escenas de diálogos son como algo aburrido que hay que adornar, ¿no? Esto es una discusión que tengo yo mucho con mis dibujantes, dicho así parece que es que se ponen, ¿no? Pero que lo hablo mucho con ellos, ¿no? Están bastante de acuerdo, es algo a lo que hemos llegado a entender. Hay muchos dibujantes que piensan que todo tiene que ser como una especie de festín visual. Entonces, pues el cómic viene de la acción, la fantasía, de unos paisajes y unas imágenes inauditas. Entonces, cuando se encuentran con que hay de pronto 2 bustos parlando durante 2 páginas, dicen esto no puede ser, entonces voy a hacer unos encuadres maravillosos, voy a ir a planos de detalle, voy a hacer otra serie de cosas. Y yo, claro, cuando me encuentro en esa situación siempre digo, vamos a ver, o sea, si los diálogos son tan aburridos que no te interesa leerlos, entonces no los ponemos. O sea, están ahí para que los leas, no están para que te distraigas con ellos. Pero el caso es que aún así,
tú eres consciente cuando estás escribiendo que tienes que ser súper sintético, de que tienes que quitar, entonces tienes que ir siempre a buscar algo tan esencial que a veces, bueno, pues eso mismo te está evitando irte por las ramas, ¿no? O distraerte mucho, ¿no? Por eso a lo mejor los guionistas luego nos explayamos mucho, como podemos hablar, porque esto, ahora tengo limitaciones, ¿no? Y esto creo que plantea uno de los problemas que yo muy pronto, antes casi de empezar a escribir cómic, realmente me di cuenta que existía, ya me di cuenta como lector, como incipiente estudioso, y que un día me lo puso por palabras en 1996 o 97, en una entrevista que le hice Max, ¿no? El dibujante, que me dijo que él se había encontrado con el problema en su día de que se había dado cuenta de que el cómic tenía menos densidad que la literatura. Y ese día que me lo dijo, yo me di cuenta que eso era lo que me daba vueltas por la cabeza, ¿no? Y me pareció desde ese momento una digamos, condición esencial, ¿no? del cómic, digamos, unos problemas que había que abordar. Porque hasta ese momento lo único que se había hecho era, en realidad, hacer cómic de acción, del presente continuo, en el que todo era movimiento y toda una especie de espectáculo visual, pero dejaba como cierta sensación de ligereza, de liviandad, ¿no? De que al final solo se estaba manejando además también siempre con una serie de fórmulas de géneros y con unos estereotipos de personajes, ¿no? Y de pronto, efectivamente, ¿no? Si tú lees literatura, digamos, de pronto te encontrarás con que bien, son experiencias diferentes, pero hasta cierto punto tenía la sensación de que sí, de que había más densidad en una que otra. Todo lo que puedes contar en una página de literatura, de literatura que decir, una novela, un cuento, lo que sea, o sea, te puede llenar. Al método, el sistema tradicional, pues lo que llamaban antes álbumes y álbumes, ¿no? de cómic. Así que, efectivamente, creo que cuando uno hace cómic tiene que tener muy en cuenta esta necesidad de concreción y de elipsis, ¿no? De ser muy elíptico, que también algunos lo han llamado así, ¿no? Lo decía Scott McCloud, ¿no? De arte de invisible, y se refería un poco a eso. Y al mismo tiempo es algo que yo creo que cualquier autor consciente debería de trabajar para de alguna manera superar por medios propios del cómic, que hay gente que lo intenta superar como por medios propios de la literatura o del cine, utilizando técnicas narrativas propias del cine, que son pseudo fotográficas, o bien utilizando un poco, como te decía este hombre antes, que es un ejemplo un poco tosco, pero otros grandes cartuchos de texto, que en el fondo no es una forma de suplementar, como digamos con prosa, lo que el dibujo no puede. Pero yo creo que tiene que haber otros caminos, que eso es lo que más recientemente quizá algunos van investigando. Estoy pensando ahora mismo, me viene a la cabeza, por ejemplo, entre otros, el libro Lucky de Richard Maguire, ¿no? Que creo que es un libro que tiene muchísima densidad. Sí. Y sin embargo, tiene muy poco texto. Entonces ahí es donde creo que el cómic debe jugar, ¿no? o debe de intentar buscar vías en este sentido. ¿Y el lado profesional? ¿Cuáles son los pros y los contras, digamos, de ser un guionista comparado con un...? Claro, no sé si tú has llegado a hacer algún pinito al otro lado no, yo he trabajado únicamente en la industria española, ¿no? En editoriales españolas y con autores españoles. Sinceramente, desde el punto de vista profesional, bueno, yo creo que, ¿cómo te diría? Los guionistas, en cierta manera, son muy escasos, ¿no? Pero esto profesionalmente sí que se debe a que la precariedad, digamos, laboral del medio en general propicia que sea muy difícil para ganarse la vida haciendo cómics. Entonces, si ya son dos los autores, todavía se repartir más, todavía se vuelve más complicado. Bueno, es un poco complejo, porque también sí, se vuelve más complicado porque hay que repartir entre dos, pero también, bueno, se hace el trabajo entre dos, que a veces la gente creo que no valora exactamente el trabajo que hace un guionista. Venimos también... Hay como dos visiones contrapuestas, que las dos son equivocadas, de lo que es el cómic en cuanto a la autoría, ¿no? Por un lado, en el mundo del cómic tradicionalmente se ha primado muchísimo el dibujo.
Entonces, parecía incluso, era una cosa muy tradicional, claro, los cómics se venden por el dibujo. Yo reconozco que además esto es una cosa que me afecta incluso a mí. O sea, yo veo algo que me entra por los ojos y lo compro. Entonces, se ha hecho mucho, incluso el cómic europeo, el ensalzar a dibujantes estrella, a los que se les ponían muchas veces guionistas que eran básicamente como un poquito, si quieres, mamporreros creativos, ¿no? Que estaban allí para darles lo que necesitaban para lucirse, ¿no? Y bueno, así, claro, tampoco creo que se pueda llegar a veces a sacar todo el partido al medio. Y por otro lado, me encuentro ahora con mucho público que se ha incorporado a la novela gráfica, que viene a lo mejor de unos modos de pensar más relacionados con la literatura de toda la vida, que piensan que el autor de la obra es el guionista, el que hace el libro, o sea, el que hace, digamos, la historia y los diálogos, y que el dibujante es un ilustrador, ¿no? De hecho, incluso hay una tendencia, dentro de los muchísimos eufemismos que manejamos en la vida, que es la de llamar al dibujante ilustrador, porque la gente cree que es como un término más noble, ¿no? Como si dibujante fuera algo un poquito de hacer garabatos, ilustrador ya es algo que es gente que hace ilustraciones, y además las ilustraciones son de textos de verdad, ¿no? Y las dos cosas son absurdas, ¿no? Un cómic no se debe hacer ni hace un guionista ni hace un dibujante, debe ser una pieza en la que no se distinga el trabajo del uno y del otro, vamos, así es como lo veo yo. De hecho, una cosa que me da bastante rabia es cuando veo un cómic que me puede gustar algunos elementos, pero noto mucho como que el guión va por un lado y el dibujo va por otro, y que no está el dibujante. Y ya con esto te enlazo con un poco la visión del cómic, un poco que tengo respecto al tema creativo, porque hablamos del guionista. Yo he encontrado gente que piensa que el guionista es el que hace la historia. Hay gente que piensa que es el que pone los diálogos. O sea, piensan que, por ejemplo, una página en la que no hay texto no tiene guión. Bueno, si tú ves los guiones que escribo, tienen muchísimo más texto las páginas que no tienen palabras, que no tienen texto, o sea, que decir, mi guión escrito es muchísimo más largo y denso y complejo cuando no hay diálogos o textos que cuando los hay. Mucho más complicado. Entonces yo, en realidad, ni siquiera intento, o sea, no me es que luche contra el mundo, porque tampoco me empeño en, digo, bueno, la gente dice esto, me da igual lo que digan, pero yo en mi cabeza, en mi concepto, tampoco me considero guionista. Lo que me considero es autor de cómics, que trabaja con otro autor de cómics, y los dos trabajamos, porque al final realmente lo que estoy haciendo es concibiendo un cómic, tanto en lo literario, digamos, y de historia y tal, como en lo visual. Porque yo no escribo historias, ni escribo guiones, yo escribo cómics. O sea, es lo que tengo en la cabeza desde el principio. Y de la misma manera el dibujante no está dibujando lo que yo he escrito. El dibujante es partícipe del trabajo creativo desde mucho antes, desde el momento en que ya sé quién es, y hablamos y tenemos un montón de cosas a mucho después. Entonces yo considero que la obra tiene que ser no un guión y un dibujo, no un guión mío y un dibujo suyo, sino que realmente somos coautores y punto, ¿no? Ese es un poco mi concepto. Hablemos un poco del Vecino, que Sí. es pues una serie que realizaste precisamente con Pepo Pérez, sobre un superhéroe disfuncional, ¿no? Cuyos superpoderes provienen del consumo de unas pastillas y que llega a quedar sin casa, sin trabajo. No vamos a hacer un spoiler. Lo interesante de los 3 volúmenes que componen esta serie es que los 2 primeros están hechos a color y con un estilo que tú llegaste a calificar en la presentación del libro de la novela gráfica como francés, mientras que el tercero, tú lo escribiste por menos por aquel entonces, en 2010, como un estilo mucho más novela gráfica, en el que pues ya lo hacéis en blanco y negro y os dejáis, digamos, mucho más margen de maniobra y de trabajo. ¿Cuáles crees que son los aciertos y los errores del principiante que tiene en El Vecino, visto ya con una distancia de 10, casi 15 años? Bueno, desde el punto de vista de lo creativo, la pura obra, por así decirlo, no te puedo decir mucho porque yo no tiendo a releerme mis propias obras, ni siquiera cuando acaba de salir, mucho menos con el tiempo, que cuanto más tiempo pasa, más pánico me da, ¿no? En mi cabeza tengo la impresión de que, claro, en mi cabeza tengo la impresión de que en aquel momento probablemente los aciertos tienen más que ver con la frescura y la inconsciencia, la temeridad de no saber lo que estás haciendo,
que con otra cosa, lo cual no lo digo por nada, pero es que es un gran valor. O sea, es algo que he visto continuamente, además, en mucha gente bueno, que cuanto más saben, peores son. De alguna manera te vas como... Pero bueno, pero quiero pensar que en mi caso, pues cuanto más sé, no me va pasando eso, y en todo caso me da igual, pase o no pase, porque esto es lo que hago y lo que tengo que hacer, y que los demás juzguen lo que les parezca. Pero lo que sí has contado de la evolución, digamos, de esta especie de fase de álbum francés, como lo llamábamos, que es cierto, está bien descrito, a novela gráfica en el tercero, en realidad es un poco el testimonio palpable de un poco de la historia reciente del cómic español, del cómic de autor. Porque es que esto fue lo que nos pasó. Es decir, cuando Pepo y yo empezamos a trabajar en el primer vecino, esto empezamos a trabajar en 2002, se publicó en 2004. Veníamos primero de finales de los 90, principios de los 2000, que el cómic español estaba prácticamente arrasado. O sea, había prácticamente desaparecido, y las posibilidades de publicar para autores españoles aquí eran, como quien dice, sacar comic books de grapa en blanco y negro, que era lo más barato que había, con una distribución muy limitada, prácticamente moverse en el mundo del fanzine más marginal, y no había expectativa de hacer otra cosa, salvo que si querías convertirte profesional te fueras a trabajar para mercados extranjeros tipo el francés o el americano. Y de pronto nosotros nos encontramos con que Astiberri nos plantea, que es una editorial nueva que está empezando y les gusta nuestro proyecto, y dice, pues venga, vamos a sacar lo que queráis. ¿Qué nos proponen sacar? Lo único que nosotros podemos pensar: un álbum en blanco negro, a color, ¿no? Que nos parecía algo maravilloso. Pero quiero decir, el formato no era vais a sacar una novela gráfica. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera pensábamos en novela gráfica. Es curioso porque yo durante los años 90, desde el 96 hasta el 2002 o así, estaba en una revista o fanzine de crítica que hacíamos con entrevistas y tal, que se llamaba U, que éramos así como muy sesudos y tocábamos muchos temas, íbamos así como muy a tope. Si tú te vas a revisar todos esos U's del 96 al 2002, es que ni se menciona la palabra novela gráfica. O sea, es algo como que ni veníamos. Entonces lo que quiero decir es que uno trabaja siempre y crea en unas condiciones, digamos, posibles. Es decir, uno imagina lo que es imaginable. Y en ese momento, en 2002, la única forma de imaginar, o sea, había dos modelos para nosotros, que era o el cómic americano de grapa, con series mensuales y numeraciones interminables, historias de 22 páginas, un poco de aventuras, que también había autores que se habían adaptado a ese formato en Estados Unidos, que autores de cómic independiente de autor, como Daniel Klaus o Seth, o todos estos, pero que no dejaba de ser ese modelo pensado para el mercado americano, nacido originalmente en los kioscos y luego evolucionar en la librería especializada, o bien lo que era el cómic de autor y el cómic serio y el cómic europeo era álbumes tipo Tintín o tipo Asterix, o por llevarlo a una cosa un poco más adulta, pues tipo Blueberry o tipo los álbumes de Tarly. Entonces, claro, nos dicen, haced esto y nos podemos hacerlo como sabemos, que es como una novela gráfica, o sea, como un álbum francés, perdón, como un álbum francés, porque lo otro ni se nos ocurre, ni se nos pasa por la cabeza. En 2004 todavía eso no está pasando. Creo que es entre 2003 o 2004-2005 se publica Blankets de Craig Thompson, y esto ya supone un cambio de mentalidad muy grande para toda la gente, porque Blankets se publica directamente como libro, no sale antes prepublicado en fascículos ni nada. Lo publica Astiberri, que precisamente creo que estaba pensando en sacarlo en 3 tomitos, en 3 entregas, porque Blankets tiene 600 y pico páginas, nadie había publicado nada parecido, era algo inconcebible. Astiberri, si tú miras su catálogo, en aquellos primeros años está publicando también álbumes, es lo que había. Entonces nosotros hicimos eso, Pepo y yo, nos adaptamos, nuestras, digamos, expectativas, que eran también pues muy tiernas, muy de empezar, de que estamos haciendo lo primero, se adaptan a lo que conocemos, y lo que conocemos es algo francés. De hecho, el primero, que estaba muy influido, tenía una influencia muy fuerte de Dupuy Berberian, los autores del señor Jan, que era una serie francesa de una especie de costumbrismo humorista, que era junto con probablemente el Locas de Jaime Hernández y el Spiderman, por supuesto, de toda la vida, sobre todo de los años 70. Y bueno, y luego fuera de eso también un poco de Seinfeld, ¿no? La serie de La Buena Situación, que a mí me encantaba. Eran un poco de referencias, pero digamos que formalmente la que más podíamos adaptar era la de Dupuy Berberian. Y en el segundo también continuamos con eso. ¿Qué ocurre? El segundo sale en 2007, que es el mismo año que se publica Arrugas,
Ajá. y que se publica María y yo, de Gallardo, Arrugas de Paco Roca y María y yo, de Gallardo. Y aquello fue como una explosión, que de pronto de un día para otro cambia todo. Y cuando ocurre esto, cuando de pronto vemos que se puede hacer este tipo de historias y de formato de publicación en España, y además es viable, ¿no? Nos encontramos con que es como si de pronto, como cuando te dije que Max me dijo aquello y yo reconocí lo que tenía en la cabeza, como de pronto reconocemos que eso es lo que queríamos hacer, que lo que habíamos estado haciendo los dos primeros, en realidad no eran álbumes franceses. Hubiéramos querido que fueran novelas gráficas, pero no lo sabíamos, porque parece que no, pero el formato determina mucho el contenido. Es decir, no es lo mismo intentar adaptarse a una cosa que está pensada para algo, porque al final todos los formatos proceden de una historia, proceden de algún sitio. El comic book y el álbum francés tienen unos orígenes y tienen un sentido dentro de un esquema comercial que determina las fórmulas, que determina unos géneros y que determina unas posibilidades narrativas. La novela gráfica tiene otras, y nosotros nos dimos cuenta que estábamos intentando meter como eso, hacer la cuadratura del círculo, cuando de pronto vimos la luz. Y ahí estábamos haciendo El Vecino 3, y justo en mitad del Vecino 3 nos dimos cuenta y dijimos, no, es que esto no es un álbum, esto es una novela gráfica, y vamos a cambiarlo porque vamos a hacer como queremos. Tuvimos la suerte de que El Vecino 3 era experimental, aunque parezca muy simple, pero era experimental porque estábamos haciendo que, jugando a una cosa que era que todas las viñetas fueran iguales, del mismo tamaño y la misma disposición en todas las páginas. Nosotros habíamos empezado ya a hacerlo como un álbum francés y tenía, no sé si me parece que 12 viñetas por página, o 16, y entonces dijimos, bueno, pues muy fácil, lo que hacer es remontar y colocar 9 por página, digo, porque no hay ningún... O sea, si fuera otro tipo de cómic que tiene unos diseños, unos diseños de página muy complicados, páginas doble y tal, ahí tienes un problema porque es que redibujar, pero aquí dijimos, no hay que redibujar nada, solo tenemos que, digamos, trocear y repartir, ¿no? Y esto además me encantó porque precisamente en el Vecino 3 la parte experimental era como intentar luchar contra esas convenciones precisamente de los géneros y de la narración un poco de acción que teníamos heredando, y queríamos que fuera algo de una apariencia como mucho más, digamos, anti-espectacular. Y entonces, aunque tú no quieras, cuando estás escribiendo, pues siempre piensas que estás escribiendo una página, pero de esta manera, las páginas que estaban escritas, digamos que se reordenaron aleatoriamente, con lo cual cada página empezaba y acababa de una forma que no sabíamos cómo era. Es decir, era como una tira continua de narración distribuida a lo largo de páginas, pero que en realidad no eran páginas. Las páginas eran solo el soporte para ese chorro continuo. Y eso fue lo que pasó. En la novela gráfica, la tesina que hiciste para un trabajo de doctorado dirigida por Juan Antonio Ramírez, que además es uno de los pioneros, no solamente en la reivindicación y el análisis académico del cómic, sino de muchos otros formatos y géneros artísticos considerados outsiders, underground o marginales, uno de los temas que más subrayas es, podríamos llamarlo así, los condicionamientos tecnológicos y socioeconómicos del género y del formato, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas yo creo más fascinantes del libro es cómo analizas la vinculación que hay entre la popularización del formato tira cómica por Frost y los experimentos de fotografía secuencial de Muybridge, o la aparición del bocadillo de diálogo en Outcast en relación al fonógrafo, ¿no? Entonces esto, bueno, luego avanzas evidentemente a la aparición del comic book en la Segunda Guerra Mundial, etc. Lo que quisiera preguntarte es traer este debate al presente, que es algo que no aparece al final del libro, porque está más centrado, digamos, en la aparición del género novela gráfica que en otra cosa. Digamos, es un libro con un enfoque claramente materialista e historiográfico, ¿no? No se trata tanto de definir periodísticamente lo que sea el cómic y la novela gráfica, sino de ir rastreando, como una especie de, tú lo llamas canon invertido, pues cuáles han sido los precedentes de este fenómeno. Yo quisiera preguntarte por la influencia que ha tenido pues esta especie de revolución también tecnológica y socioeconómica que ha sido la digitalización, ¿no? O en general todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales. En el libro tú señalas que se podría considerar que la escena del fanzine puede ser algo así como un precedente de las redes sociales, pero más allá de este tema, ¿no es un poco paradójico que en la era digital los artistas de la novela gráfica se caractericen, muchos de ellos, por su experimentación en formatos analógicos? Pues el caso, por ejemplo, de Chris Ware. ¿Se ha producido esa experimentación también en formatos digitales? ¿O se puede hablar más bien de una resistencia casi del género y del formato a lo digital? Bueno, por
A ver, digamos, en el cómic que se hace hoy en día en el mundo, la verdad es que hay una cantidad de corrientes y de tendencias que es, no quiero caer en generalizaciones de decir la gente hace esto, hace lo otro. Por ejemplo, existe una cantidad descomunal de webcomics, ¿no? Que tienen muchísima vigencia y en los cuales, bueno, pues se utilizan a veces muchas técnicas que son, digamos, nativas del ciberespacio, pero en otros casos la gente se limita a dibujar una tira de cómic y a colocarla allí. Ha habido gente que ha experimentado de forma muy concreta y muy acertada con esto, por no alargarnos mucho. Por ejemplo, mira, ya has mencionado a Chris Ware. Chris Ware tiene una historieta digital que hizo para, si no recuerdo mal, fue para Max Sweeney's, que precisamente es muy interesante porque, claro, cuando se pone a hacer esto, con la cabecita que tiene, siempre piensa la forma de hacer lo que tenga sentido. Entonces, la historieta explotaba mucho la condición táctil porque no era, digamos, para internet, era además para... Bueno, me parece que solo estaba disponible en iPad, con lo cual era táctil la historieta. Tú ibas tocando diferentes partes de la pantalla para ir viendo diferentes imágenes y se iba desplegando la narración según tú la tocabas y la movías. Entonces, por un lado, él explotaba la condición táctil de la pantalla para aprovecharla en la forma de lectura, pero por otra parte el tema también era el contacto, porque era una historia que tenía que ver un poco con el contacto entre los seres humanos ahora y las relaciones sentimentales y en el futuro, donde están más alejados de esto. Con lo cual, él ahí fue como una de estas ocasiones en las que un autor, que de hecho es muy analógico, como tú has dicho, decide hacer esto, aplica todo ese inmenso talento que tiene y deja ahí como esta especie de testimonio que dice, bueno, si queréis podéis seguir por aquí. Y luego recuerdo otro ejemplo muy interesante que era el de Dash Show, que hizo un libro que se llama Body War, que creo que se publicó en España, pero él no lo hizo como libro, lo hizo primero como página web. Entonces, vamos, lo hizo por entregas en internet y entonces utilizaba una serie de elementos que cuando tú lo leías en pantalla eran originales, por ejemplo, como scrolling, ¿no? Entonces tú no ibas pasando viñetas, sino que había un momento en que, por ejemplo, había una caída a lo largo de un espacio muy largo y tú nunca lo veías entero y tenías que ir haciendo scrolling y eso, digamos, transmitía una sensación que luego cuando lo remontó para publicarlo como libro convencional, en formato paisado, pero como libro convencional, sinceramente perdía, ¿no? O sea que sí que se pueden hacer este tipo de cosas en internet y mil más que dependerán muchas veces de gente que sepa inventar este tipo de dispositivos, ¿no? Por otra parte, lo que sí pienso es que la novela gráfica, digamos que como género medio, como queramos llamarlo, que ha, digamos, tenido su auge desde la primera década del siglo XXI, desde los años 2000, sí que ha tenido mucho que ver con la revolución tecnológica digital y creo que se ha beneficiado mucho de ella, en el sentido de que por la serie de transformaciones que se han ido produciendo en ese momento se ha convertido en una especie de último bastión del objeto cultural físico. Ya que a principios de los 2000 y a medida que pasaba el tiempo, cada vez más los objetos culturales típicos con los que manejaba nuestra sociedad, que eran los CDs de música o los DVDs de cine o de serie de televisión, empiezan a perder valor. Empiezan a perder valor, empieza todo el mundo a descargárselos, empieza todo el mundo a piratearlos, y a medida que van perdiendo valor, me refiero como objetos de consumo, porque nadie quiere ya eso, a medida que ya no puedes regalarle a nadie una película en DVD porque no tiene valor y porque te va a decir que ya se ha descargado, que ya la tiene, o la tiene, y ya no digamos que ya tiene streaming, yo creo que la gente necesita aferrarse a algún tipo de producto que todavía le sirva para realizar ese acto social que es compartir objetos y regalarlos y todo ese tipo de cosas. Y de pronto aparece una serie de cómics que tienen muy buena apariencia, son como muy elegantes, muy finos, muy bien hechos y están dedicados para adultos, que además la diferencia entre regalar, por ejemplo, una buena novela gráfica, bonita novela gráfica, como digamos, en un cumpleaños a alguien, por ejemplo, y regalar una buena novela, es que al final la novela está muy bien, pero tú la ves, ¡ay, qué bien! Ah, la hojeas, todas las páginas son iguales, un montón de texto, bueno, ya la leeré y tal, ahí se queda. Tú regalas una novela gráfica, la hojeas, a lo mejor no sale, pero ya la gratificación es inmediata, porque ya tiene un aspecto visual, una cosa... Quiero decir que
todo esto es en detrimento de lo que sea o no sea ese cómic o la novela gráfica. Son factores que yo pienso que influyen y de hecho se produce esta especie como de enganche. Y yo creo que a estas alturas empezamos además a sospechar que esta especie de arrasamiento de la lectura en papel que teníamos hace unos años que se iba a producir no se está produciendo, de hecho al revés, se está produciendo como un repunte de la lectura, determinados tipos de lectura. Lo que pasa es que se han producido nuevos tipos de lectura que no existían antes, en una serie de lecturas digitales, desde redes sociales hasta otro tipo de textos y cosas que antes no existían, que la gente lee mucho. Pero creo que frente a eso sí que se ha reforzado un poco incluso sí, pues, el aferrarse a la lectura en papel y al objeto libro por parte de los que leen, ¿no? Que tampoco es que sean la inmensa mayoría de la sociedad, por lo menos en este país. Y en ese sentido el cómic está ahí bien, yo creo que ocupando un papel que ahora mismo me hace ser optimista. Yo también pensaba hace unos años que probablemente ahora nada más que estábamos vendiendo archivos digitales. Y yo, además, particularmente, te digo una cosa, Astiberri, por ejemplo, tiene una tienda online de cómic digital que ellos, bueno, venden y con versiones digitales de sus obras. Y yo, por mi parte, no soy partidario de hacer versiones digitales de mis libros porque, entre otras cosas, para empezar, creo que cuando pensamos en un libro, me refiero a los autores, tenemos muy en cuenta el objeto material final, lo que va a ser, y no es un PDF con un montón de archivos de imagen. Eso no es la experiencia, eso no es lo que estamos haciendo. Yo, de hecho, me considero, sobre todo, es un narrador, no sé qué tal. Yo me considero sobre todo hacedor de libros. O sea, decir, yo estoy en esto para hacer libros. A mí lo que me gusta son los libros como objeto material. Hablemos entonces de yo creo, el libro que en términos de formato es más singular de los que has producido, Yuna, con Joaco Vizuete, pues una historia de un anciano y una robot que van en una especie de sonda, topan con una nave espacial con el tamaño prácticamente de un planeta, que tiene su propia personalidad, sexualidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo escogisteis este formato así apaisado? Y si tiene que ver algo con el componente casi en algunos momentos paisajístico más que de acción, que tiene una historia prácticamente al tipo Stanisław Lem, ¿no? Sí, es una historia que, desde luego, Joaco Vizuete y yo desde el principio, digamos, como que el primer punto de referencia que teníamos era Solaris. Lo que pasa es que para él era Solaris y Stanisław Lem y para mí era de Tarkovsky, porque yo de hecho la novela no la he leído y él sí él es muy fan de la novela, aunque yo no lo sabía, y no sé si él había visto la película, ¿no? O sea que... Pero, qué curioso, qué curioso, ¿no? Que el guionista haya visto la película y el dibujante la novela. Sí, él había leído las letras y yo había observado las imágenes, ¿no? Y de ahí salía, ¿no? Entonces... Bueno, lo que dices del formato de tema paisajístico, yo me imagino, creo, es que tampoco te puedo asegurar ahora mismo, pero tampoco quiero parecer Rajoy cuando le pregunta que no se acuerda nunca de nada, pero es verdad que me acuerdo muy poco de las cosas. Y de los libros que he hablado mucho, el problema es que ya he reconstruido un discurso inventado de parte de entrevistas que hace que no me fíe ya ni de lo que digo. En este caso de Yuna, como hemos hablado menos, creo que lo más que te puedo decir es que no me acuerdo porque no me he inventado nada para sustituirlo. Pero probablemente fue cosa de Joaco. Porque Joaco, por una serie de motivos y tal, cuando se puso a trabajar con el material, probablemente lo vio así. ¿Por qué? Pues uno de los motivos es muy posible que sea el que dices, es decir, intento como de reproducir esta especie de inmensidad de espacio, ¿no? Es muy paisajístico, muy cósmico. Pero también, aparte de las escenas como paisajísticas cósmicas del espacio, tienes un montón de escenas intimistas y de diálogo y de interacción personal que están contadas de una forma muy concreta, que él distribuye las viñetas y tienen un ritmo muy, muy peculiar, muy de Joaco. Yo de este libro, quedé muy contento porque yo quería colaborar con Joaco desde hace muchísimos años. A mí me parece un autor excepcional, él tiene obras en solitario que me parecen maravillosas, y especialmente me gustaba mucho una que hizo que se llamaba El Experimento, que era una especie una especie de pesadilla lynchiana de superhéroes, ¿no? Que yo además tuve la suerte de irla viendo durante años como en fotocopias y tal, mientras iba produciendo, y entonces a mí me producía una cosa que es
quizá de lo que más me gusta, de lo que más me atrae en cualquier obra, que es una sensación de cercanía y de extrañamiento a la vez. Ajá. Porque, claro, aquello era de superhéroes, que a mí me resultaba muy cercano, porque es con lo que yo he crecido y lo que he mamado desde pequeño. Para mí es un género que lo llevo íntimamente grabado en mi ADN, y de hecho todavía, porque sigo trabajando traduciendo cómics de superhéroes, es algo como con lo que vivo. Pero al mismo tiempo los convertía en algo extraño, ajeno, misterioso, peligroso, que para mí es casi quizá un poco el objetivo final de todo lo que uno escribe, ¿no? Intentar descifrar ese misterio último, ¿no? Creo que también es un poco lo que, ya que he dicho de Lynchiano, lo que uno encuentra a veces en las películas de David Lynch, ¿no? O en Twin Peaks, en la temporada 3, ahora que estamos a punto de ver el final, ¿no? Esta sensación de que hay algo, pero ese algo es inexpresable y no sabes qué es, pero de alguna forma lo reconoces como algo íntimo. Y esto Joaco era capaz de hacerlo, y a mí me lo transmitió mucho en el experimento, y esto es lo que yo quería hacer con él en Yuna. O sea, quería hacer algo que simplemente fuera un poco más, casi como tiene incomprensible. Y de hecho este es un poco mi objetivo con cualquier libro. Siempre es, por decirlo así, hacer algo que me supere. ¿Sabes? O sea, y hacer algo que de alguna manera yo mismo no entienda o me vaya más allá. Por eso, cuando luego ibas a una empresa y te preguntas, bueno, pues ¿esto qué significa? ¿Esto qué está? No sé qué te diga. O sea, no sé, o sea, me da igual, ¿no? O sea, si te lo pudiera explicar, sobre todo porque tengo la sensación de que si todo lo que hay contenido en el libro es explicable por mí, o simplemente yo tengo un mensaje que transmitir, va a ser muy pobre, porque yo no tengo una capacidad tan grande como para hacer algo tan... Pero, o sea, quiero decir, lo que sí podemos tener a lo mejor es la capacidad, que supongo que no sé si será algo que podríamos llamar poético, como quieras, ¿no? De sugerir cosas, de crear imágenes, y en el caso del cómic, la conjunción entre imágenes, narración y texto, que de alguna forma sean como chispazos que te hacen pensar en algo que es casi inefable, ¿no? Esto es un poco lo que yo querría. Y en este sentido, creo que el cómic tiene una ventaja que me parece maravilloso frente a otros medios, es que cuando trabajan un guionista y un dibujante, sobre todo cuando trabaja un guionista y un dibujante, siempre hay un malentendido. Porque por mucho que me entienda yo con el dibujante, él va a interpretar lo que yo digo de una manera que probablemente no sea lo que yo pensaba, y además tampoco sé lo que va a acabar haciendo él. Y de este malentendido, al final sale una obra que no está controlada perfectamente, que no es ni lo que yo quería contar, ni a lo mejor es lo que él cree que está contando, ¿entiendes? Y eso es a mí algo que me parece, que me interesa muchísimo ahora mismo haciendo cómic, ¿no? Ese arte del malentendido, ¿no? Quería preguntarte por dos obras en conjunción, dado que yo creo que has hablado mucho de ellas por separado, Las Meninas y El Fútbol, no sé si están viendo en pantalla, que son, pues yo creo, dos obras que tienen mucho que ver en la medida en que se habla de ellas, en las dos, de dos fenómenos, el fútbol por un lado y por otro la pintura, y de cómo estos fenómenos que en un primer momento pues eran puro entretenimiento o oficios, pues alcancen un estatus de arte. En el fútbol hay un pasaje memorable en el que un artista contemporáneo, financiado por un trasunto de Lady Gaga, compra el Rayo Vallecano y empieza a hacer versiones del land art y de la estética relacional, ¿no? Con unos jugadores que son unas estrellas mundiales pero nunca salen al campo, en fin, toda una serie de historias muy entretenidas que están contenidas en este libro. Y los dos libros tienen un tempo muy parecido, con lo que tú comentabas de la densidad, que es un tema que ha interesado como a muchos de los grandes autores de la novela gráfica del siglo XXI. En el caso de Las Meninas incluso se puede hablar de que cada página contiene una historia pictórica independiente, y se puede decir que el tema principal, más que Las Meninas en sí, es pues como lo de Dalí, ¿no? El ambiente, el entorno, la influencia, más bien un tema muy de Bloom, ¿no? De la angustia de las influencias, la política de los autores, etcétera. En fin, y uno de los temas también vertebradores del fútbol, la novela gráfica, es cómo el fútbol puede ser inspirador no solamente de una forma artística, como es este artista contemporáneo que compra el Rayo Vallecano, sino también una forma de filosofía, que es la teoría de juegos. Entonces, también por aquí, digamos, de fondo, ¿no está también la cuestión de hasta qué punto el cómic es un arte y una filosofía, aparte de una forma de entretenimiento? Bueno, en Las Meninas, obviamente sí. O sea, en Las Meninas, o sea, nunca se dice, no está ahí, pero a mí me parece muy obvio. Luego hay gente que me lo ha señalado y gente que no, porque tampoco se trata de para eso, pero
Pero, o sea, Las Meninas sí cuenta una historia de una de las muchas posibles, ¿no? De por qué Velázquez hace Las Meninas o para qué o con qué objetivo. Y sí que al mismo tiempo que da cuenta, Las Meninas es un poco nuestras Meninas, de Javier y yo, es decir, está como jugando a lo mismo. Sí que hay, pero bueno, también es casi como que cuando empezamos a trabajar en el libro con estos temas, entras en un bucle en el que casi te obliga la propia historia a un poco a caer en eso, ¿no? Es una forma casi como que rompe la cuarta pared y te atrapa y te introduce en ella, ¿no? Porque de hecho de eso va. Al final el tema, la idea original era un poco preguntarse ¿qué es lo que llamamos una obra maestra? ¿No? ¿Por qué hablamos de este término de obras maestras? Es un tema que a mí me interesa, por ejemplo, cuando la gente dice genio y tal, ¿no? Que hablaba con un amigo precisamente de esto, de lo de Twin Peaks y de Bill Lynch y tal, y decía, no, pero es que esto y tal, y decía, bueno, ya, pero es, decía yo, pero esto y tal, a ver, ¿por qué esto no funciona y tal? Y dice, bueno, pero eso porque es un genio. Y digo, ah, claro. Claro, digamos a que es un genio, eso a mí no me vale, o sea, ¿sabes? O sea, los genios son personas, como los demás que están ahí, que pueden tener mayor o menor acierto y que a veces incluso muchos de esos aciertos son producto de errores suyos que incomprendemos. O sea, a veces luego conoces a alguno que piensas que, hostia, este tío tiene una visión, es un visionario y tal, y luego empiezas a trabajar con algo y dices, en realidad lo que pasa es que hace las cosas mal y los errores que tiene los interpretamos, porque esto es una cosa fascinante en la creación, es que, bueno, tú cuando estás creando, pues haces cosas que crees que te gustan, están muy bien, esto es fantástico y tal. Y hay veces otras, sobre todo cuando tienes que hacer una obra narrativa, digamos, como esta, que tiene un conjunto, que bueno, pues haces un poco para rellenar como puedes y decir, bueno, esto, en fin, lo vamos a poner aquí provisionalmente, luego al final ya se me ocurrirá algo mejor, no se me ocurre nada mejor. El libro acaba saliendo con esa escena patética que pusiste de relleno, luego vas a unas firmas, a una charla y viene un señor lector y te dice, me encanta el libro, tal, no sé qué, y mi escena favorita es esa y tal, y tú dices, vale, la gente no sabe qué es lo que tú has hecho con todo, pero está bien, quiero decir, no es que estén equivocados ni nada, o sea, eso es lo que quería decir. Pero bueno, entonces nada, sí, efectivamente, en Las Meninas existe esta idea. En fútbol no había pensado, que también se puede interpretar así, ¿no? Pues sobre todo la continuación luego en el portero, ¿no? Sí, sí, hombre, sí que, a ver, sí que, claro, evidentemente tenías que plantear ante un fenómeno como el fútbol que, bueno, que si fuera simplemente una patochada porque le importa tanto a la gente. O sea, hay ciertas cosas, ¿no? Que llega un momento en que, bueno, tienes que reflexionar sobre qué es lo que hay detrás de eso, porque no puedes pensar simplemente que, bueno, es que no, la gente es idiota y ya está, no tiene que cumplir. Sobre todo lo que pienso yo siempre, que también es una reflexión detrás de lo que era el libro de la novela gráfica, que tiene que cumplir una función social, ¿no? Y cómo está funcionando, y que esas funciones a veces cambian. Entonces sí, yo creo que el fútbol puede tener ese componente artístico en el sentido de que en el fondo está funcionando como gran alegoría del mundo para toda la gente que lo sigue en muchos sentidos. Por un lado está el sentido sociológico, pero luego el propio juego. Porque el propio juego representa ese drama de una forma además yo creo que tiene una cosa del fútbol que no tienen otros juegos, no deportes, sino juegos, que es que tiene una impredecibilidad absoluta. O sea, es prácticamente el único gran juego en el que un jugador a puerta vacía puede tirar el balón fuera. Porque le ha pegado del tobillo, ¿sabes? O sea, es muy difícil que un jugador de baloncesto se escape solo con el balón y no meta la canasta. O sea, pasa, pero rarísimo. Pero en el fútbol, hasta que el balón no está dentro de la portería, existe la posibilidad de que pase absolutamente cualquier cosa, incluso aunque el que esté rematando sea Messi o sea Cristiano Ronaldo. Entonces eso introduce un elemento de incertidumbre que es exactamente el que vivimos en la vida, en que todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con que no sabemos lo que va a pasar. Si lo supiéramos sería muy fácil. Entonces, bueno, en ese sentido, pero vamos, yo no sé si el cómic, de luego no lo tenía a lo mejor tan presente, ¿no? Pero en Las Meninas evidentemente que sí. Y sí que en Las Meninas, ya que has sacado el tema de la densidad, existe un intento de superar este problema porque bueno, cuando nos planteamos Las Meninas, desde luego al principio había una posibilidad de hacerla de una forma, digamos, como más convencional, más de la narración, como he dicho antes, pues, por ejemplo, tipo Blueberry, o como quieras, que podría haber tenido 500 páginas el libro, con lo cual ni siquiera sé si habría tenido la misma densidad, pero probablemente habría sido inmanejable incluso para nosotros como autores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como dices tú, en parte a veces parece que cada página o cada secuencia es como una historia tanto contenida. Efectivamente, es una especie de
perspectiva como modular de la narración que está muy directamente inspirada en Chris Ware. O sea, eso para mí sí que es un modelo y un maestro absoluto. Y esto yo creo que es la gran enseñanza de Chris Ware y lo que le convierte en el maestro moderno. Que es que lo que ha buscado es superar ese problema de densidad y acercarse a una descripción como muy intensa y muy viva de lo que es el mundo real a través de unos medios propios del cómic que tienen que ver con el dibujo y con la narración y el diseño principalmente. Es decir, él no lo ha hecho a base de meter mucho texto. Más gracia porque la obra maestra de Chris Ware, que es el Building a Story, básicamente lo que pretende es contar con una especie de detalle agobiante la intimidad de la vida de una persona, de una mujer, ¿no? Y lo hace a través de, sobre todo, una diversidad de formatos y estilos y enfoques gráficos, ¿no? Que pueden parecer muy ligeros superficialmente porque no tienen tanto texto, ¿no? O sea, muchas veces tiene montones de páginas sin texto. Y con eso está consiguiendo un efecto muy parecido a alguien que hace algo que yo creo que como proyecto es muy semejante, que es Knausgaard con Mi lucha, en el que lo que está intentando es describir con la máxima vivacidad y cercanía lo que es la vida real y cotidiana, pero Knausgaard lo hace amontonando palabras y texto. Claro, yo creo que más apropiada la comparación con que no, quizás. No, que no con las diversas formas de contar una historia. No, pero te quiero decir que el objetivo final, yo creo, que quiere ser como esta especie de experiencia de la vida, ¿sabes? Con todo su detalle y su realidad muy íntimo, ¿no? Ajá. Porque yo creo que eso es lo que busca Knausgaard, pero lo hace, pues eso, como contándote agotadoramente todo lo que hace con un montón de, digamos, utilizando al máximo la forma literaria, ¿no? Expresando además la forma literaria en el sentido del lenguaje muy sencillo en el fondo, o sea, muy básico, ¿no? Bueno, tampoco leo noruego, es que la traducción da la impresión de que es un libro simplemente como muy llano. Y eso mismo creo que en ese sentido es como lo comparo con lo de Chris Ware. Y sin embargo Chris Ware lo hace a través de una especie de despojamiento de la palabra, ¿no? Del verbo. Él busca otros medios que son los literarios y creo que ese es el ejemplo. Entonces, me di cuenta, eso también lo había hecho Daniel Klaus, por ejemplo, en Icehaven o en lo que a mí me gusta más de él, que es la de Rayo Mortal, el Rayo de la Muerte. Y me di cuenta que ese tipo, esa perspectiva de utilizar, digamos, relatos o escenas más cortas, incluso cambiando estilos, porque se pueden cambiar estilos, se pueden hacer imitaciones de estilos, permite que haya una serie de elipsis que te evitan el lastre de una serie de transiciones y cosas que son como muy de novela decimonónica y que arrastra mucho el cómic, que intenta parecerse al cine, que intenta tener esta especie de apariencia novelesca, no sé si me estoy explicando. Sí. Pero cuando tú haces una escena en una película, entra un señor por esa puerta y viene y se sienta aquí y coge una botella o no sé qué, esos son 3 segundos y no pasa nada. Pero cuando la gente tiene esa mentalidad a la hora de hacer cómic, estás llenando de paja una página, que el espacio es muy valioso, y no solo porque tengas que hacerlo lo más breve posible por unos motivos puramente del objeto que sea más fino el libro, sino porque si dedicas tiempo a eso, estás restando intensidad a otras cosas que son más importantes. Y ese es un problema, como decíamos antes, muy grave que el cómic ha afrontado, por lo menos desde que el cómic tomó una especie de conciencia adulta, y en Las Meninas seguimos, yo creo que un poco intentando seguir los pasos de Chris Ware para hacer esto. Sin embargo, en fútbol, que quizá también intentamos que tuviera un poco esa densidad, creo que la perspectiva es completamente diferente y sí que está como, digamos, es como más literario, está un poco más basado, porque en realidad es muy fácil, al final cuando escribes con una primera persona, claro, en la que tú eres el narrador, ahí la gracia estaba en saber enganchar, digamos, la ficción con con el narrador y la realidad, pero que es muy agradecido también, ¿no? Porque al final, si te sale, es una cosa un poco fácil de escribir y que resulta muy fácil de leer, o sea, muy cómoda de leer. Y tengo que decir, para que veas, por lo que hablábamos antes también de lo de coautores, que es un libro, por ejemplo, que está muy escrito por Pablo, porque yo le mando una primera versión a Pablo del guión, en la que hay un narrador, y el narrador no está escrito, es un narrador genérico que haga lo que quiera. Y entonces él empieza a mandar páginas, y en las páginas dibuja al narrador como si fuera yo. Y eso yo no contaba con ello. Entonces cuando lo vi, me di cuenta de que Pablo me estaba empujando a
A ir tener un más hijo. allá. No, y hay más allá. A tener un hijo no sé, pero a tener un padre sí. Porque, por ejemplo, todo lo que aparece de mi padre, futbolista, en el libro, no estaba en la versión original. Era algo que yo no había sido capaz de encajar, aunque por supuesto que estaba, porque claro, con un padre futbolista mi vida siempre ha estado muy marcada por eso, ¿sabes? Ha sido algo que... Y sin embargo no está en el libro, y Pablo al hacer esto, pues precipitó toda un desencadenante, digamos, de ideas que me llevó a reescribir el guión, a aumentar las páginas y meter todas esas historias y darle otra perspectiva y empezar además a hacer autoficción, a hacer un poco como... porque hay una cosa curiosa que es que la mayoría de las cosas que la gente cree que son ficción en el libro son reales, y las que cree que son reales son ficción. O sea, hay gente que decía, oye, no sabía que tú tal, no, es que eso es mentira. Pero luego otras cosas son verdad, y eso la verdad es que es muy delicioso, digamos, de escribir, ¿no? Pero esto sin Pablo no habría sido, ¿entiendes? Por eso digo que no se puede atribuir a uno el guión y el dibujo en un sentido como muy canónico. Voy a preguntarte por los dibujos animados. En la novela gráfica señalas como un factor decisivo a la hora de, digamos, la pérdida de popularidad del cómic como medio de entretenimiento de masas, la aparición y la consolidación de la televisión. Sin embargo, algo que no analizas y sobre lo que quería preguntarte pues es la aparición de ese género, que está muy vinculado genealógicamente con el cómic, que son los dibujos animados. Como también esos dibujos animados han tenido todo un proceso de adquisición de prestigio, pues con el caso yo creo muy singular de Los Simpson, que es una de las primeras masivas series de dibujos animados en televisión para jóvenes y adultos y ancianos, precisamente jugando con ese componente casi metaliterario, ¿no? De que la familia permanece unida delante de la televisión, viendo precisamente Los Simpson. Cómo hay una evolución, una bifurcación, digamos, con series ya prácticamente dirigidas en exclusiva hacia adultos, como es el caso, por ejemplo, de Padre Familia o actualmente Rick and Morty, y series que siguen jugando, digamos, con ese doble formato para jóvenes, lo llaman en Estados Unidos Young Adults, ¿no? Como es Bob Esponja y Hora de Aventuras. Pero es que las series de animación a día de hoy se encuentran en una situación muy parecida a la que podía tener el cómics underground en los años 70, en el sentido de que pues, series como Padre Familia y Rick and Morty se caracterizan por un lado por una gran conciencia intertextual y metaliteraria muy parecida a la que tenía el cómics underground, burlándose, digamos, de los grandes formatos del comic book, y al mismo tiempo se caracterizan por violar ciertos tabús, como por ejemplo el uso explícito de la violencia y el sexo, que es muy parecido también a lo que se hacía en los años 60 y 70 del cómic. ¿Cuáles son los paralelismos, si tú los ves, entre el mundo de la animación y el mundo del cómic? Bueno, a ver, partiendo de que yo no soy ningún experto en dibujos animados, pero lo que planteas es interesante. Ahora, yo creo que no, que la situación es muy diferente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, yo soy un firme creyente en las situaciones históricas, es decir, las cosas que han pasado en un momento determinado y tal, y esto siempre de que, bueno, se repite lo mismo y tal, no. Se repiten porque la sociedad es diferente, los medios son diferentes y todo es diferente, pero en este caso en concreto una diferencia muy importante es que el Comics Underground era underground, es decir, Ya, bueno, sí. el Comics Underground hoy podemos de alguna forma pues verlo como un fenómeno histórico que tiene ya una relevancia y un prestigio que ha llegado, pero no era eso lo que era en su momento. En su momento era una prensa clandestina con unas tiradas bastante reducidas en un circuito de distribución mucho más reducido aún. La forma en la que podía actuar a gran escala, llegando hasta un público más general por lo común, era como filtrándose poco a poco a través de otros medios. Cada autor, tal dibujante underground, pues digamos, abandona un poco el medio underground y empieza a trabajar en este prensa, en esta revista o en alguna serie de dibujos animados o lo que sea, pero siempre, al final, cuando abandonan esa especie de reserva salvaje de underground, pues también adaptándose a las exigencias comerciales del medio en el que van a desarrollar una actividad profesional, de tal manera que es una especie, te digo, como de tinte, ¿no? Que va un poco coloreando y que va, de alguna forma, influyendo a generaciones posteriores. Pero nunca es un fenómeno, digamos, que se presente, yo pienso, de una forma muy directa sobre la gran sociedad, sobre la sociedad mainstream, teniendo como una posición de liderazgo que yo creo que ahora sí que tienen las series de dibujos de las que hablas, ¿no? A mí, por ejemplo,
personaje por ejemplo, de Boya Horseman, que también entra directamente dentro de adulto, que para mí tiene que ver, o sea, tampoco es la misma situación respecto a Comics Underground por otro aspecto. Es que el cómic, es decir, nunca ha sido comparable la posición social, económica ni de prestigio que ha tenido con la que tiene la televisión. O sea, la televisión, es que ya en el momento que estás en medio de la televisión ya estamos en otro plano de influencia de la sociedad y de respeto. Tú puedes pensar y decir, bueno, es que la tele también es la caja tonta, ¿no? La gente también la desprecia. Sí, bueno, pero tú vete a alguien y dile que eres guionista de la tele o vete y dile que eres dibujante de TVOs. O sea, es ya algo completamente distinto. La gente puede pensar lo que quiera, pero la gente en esta sociedad respeta el dinero. Y ellos saben que si tú escribes Los Simpsons, eres alguien importante. Entonces, eso no es comparable a aquello. Y por otra parte, si bien es cierto que la opinión que tengo es que si bien es cierto que estas series para adultos llegan a un público más amplio, con lo cual, digamos, su influencia y su difusión debería ser mayor que la de Comics Underground, o más inmediata o más potente, ¿no? Podría afectar mucho más a la gente directamente. Por otra parte, también esta sociedad ha cambiado mucho respecto a la de 1967 o 1972, que era la época dorada del Comics Underground. Con lo cual hay una cantidad de mensajes que en realidad, si están llegando, no es porque sean subversivos, es porque son comerciales. Y porque ahora mismo hay una inmensa cantidad de público joven, y cuando llamamos de joven, ya tampoco es como en 1967, que joven era que tenía de 16 a 22 años. Estamos hablando de gente que tiene 50 años, hasta los que tienen... ni siquiera ya los jóvenes tampoco son los que tienen 18 o 20, son los que tienen más. Porque hasta ese momento son ya niños, y que es un público que está criado y educado en que esto, digamos, es lo normal. Tener todo el tiempo disponible una inmensa oferta de dibujos animados, y dibujos animados con retranca, con segundas intenciones y con esto, con lo cual... Yo no creo que realmente la gente cuando ve estos dibujos animados y dice, joder, pero fíjate qué bestialidad lo que están diciendo, es como, sí, pero a ti te afecta, ¿no? Porque tú eres el público. Es decir, en gran medida están predicando el converso. Yeah. Y sobre todo en un momento como este, en el que digamos, todo se ha atomizado tanto que todos son nichos. Nadie se encuentra con Rick y Morty o con Boya Horseman por casualidad y se pone a verlo y dice, Dios mío, luego me están metiendo en mi casa. No, tú lo ves porque vas a buscarlo. El otro día acabó la última temporada, la séptima temporada de Juego de Tronos, y entonces han comentado que ha sido el mayor éxito de toda la serie y de HBO y tal, y ha sido 16 millones de espectadores. No sé, el último episodio de Más fueron 50 y tantos millones, o no sé cuántos, en su día. Quiero decir que estamos hablando a escalas muy diferentes, y a mí me parece sinceramente que nada que aparezca por televisión puede ser underground hoy en día, vamos, no lo veo. También quería preguntarte por dos cómics en relación, igual que te pregunto por el fútbol y las meninas. Yo creo que Beowulf y García pues tienen básicamente el tema o el género en común de la novela épica, ¿no? Y hay un componente casi también nacional, chauvinista en ambos. En un caso pues casi cómico, ¿no? El caso de García, desde el propio nombre hasta pues toda la historia. Y en el caso de Beowulf me parece un poco más raro. De hecho es una novela que te quedas como con una sensación un poco rara de si hay algún tipo de coña al final de ella. De hecho termina con un componente también metaliterario con la aparición de los guiones que tú comentas que son muy detallados, y ya incluso de la comercialización de la propia obra al final, ¿no? Entonces, háblanos un poco de estas dos obras y en qué medida se atienen y se divergen un poco del formato clásico de la novela épica o de la novela de superhéroes. Bueno, en el caso de Beowulf, mira, para empezar por lo primero que has dicho, lo del epílogo sobre que aparece el guión y todo esto, eso por ejemplo es cosa de David Rubin, el dibujante. Eso no lo escribí yo. No solo no lo escribí yo me opuse. Me opuse radicalmente a ello, y ahí David y yo pues tuvimos discusión y tal, y al final, bueno, pues se quedó, ¿no? Y bueno, una vez que ya está publicado, yo lo asumo como parte de la obra, y como si lo hubiera hecho yo, porque es lo que te digo, yo asumo pues que todo lo que se ha publicado es producto de los dos, pero no todo, quiere decir que no todo lo que está escrito lo he escrito yo, y no todo lo que está dibujado, o sea, todo lo que está dibujado lo ha dibujado David, pero hay veces también que a lo mejor alguna solución visual
que igual que el público me ha atribuido a mí el mérito de ese epílogo, muchos me han dicho que maravilloso, he dicho, no, eso fue idea de David, hay alguna solución visual que el público ha atribuido el mérito a lo mejor a David y a lo mejor estaba en el guión bastante descrita. O sea, esa es la idea de mezclar las dos cosas y yo creo que en este caso David y yo lo conseguimos mezclar. El origen de Beowulf para mí está en un libro infantil que se llamaba Mitos y Leyendas, que era unas adaptaciones unas glosas, ¿no? Que hacía me parece que se llama Terry White en un libro de estos de los años 70 y pocos, muy lujoso, muy bonito, con unas ilustraciones preciosas de Martis y Alice Provenson, que son dos ilustradores de los años 70 impresionantes, y a mí me dejaron fascinados. Curiosamente, estos dos ilustradores luego descubrí que eran una gran influencia para Javier Olivares, que es con quien empecé en su día a hacer Beowulf, y no llegamos a terminar, y luego lo retomé con David Rubin. Entonces, este libro, yo de pequeño no sé cuántas veces lo pude leer, lo tenía mi tío en su casa hasta que se lo robé y ya pasó a formar parte de mi tesoro literario más querido, y ahí venía efectivamente un Beowulf, una historia de Beowulf, que yo básicamente es la que he tenido siempre en la cabeza cuando he querido hacer el Beowulf en cómic y la que he querido trasladar aquí, más que nada, lo que había allí, que me hace mucha gracia porque luego muchas de las opiniones y reseñas lo que más destacaban era la fidelidad de nuestro relato al poema original, bueno, al poema original o a lo que conocemos hoy en día como el poema original de Beowulf. Pero esto se basa básicamente en que esto yo lo dije alguna vez en alguna entrevista y ya todo el mundo lo siguió porque no se parece. Hay cantidad de cosas del poema original que hemos cambiado y cantidad que hemos quitado. A lo que se parece es a la glosa que venía en el libro aquel de Mitos y Leyendas. Para mí, ¿qué es lo que me queda de aquello? Claro, por supuesto que Beowulf es un poema... Bueno, es que es muy difícil también juzgar porque es un poema que se pierde en la noche de los tiempos. Entonces... lo que conocemos, ¿cómo lo valoras hoy en día? Claro, es un poema nacionalista, un poema que es de estos épicos, ¿no? Como el Cid y el Cantar de Roncesvalles, que sirven para cohesionar un poco una literatura nacional. Puede ser, pero desde luego a mí no es lo que me llega de chaval, porque claro, yo estoy escribiendo este poema anglosajón sobre un príncipe danés desde España. Entonces, es un contexto completamente distinto. Entonces, ¿qué me llega? Me llega la épica absoluta y los monstruos, lo sobrenatural, esa especie de mezcla que está ahí desde el principio y que es algo que yo creo que al final conecta. Yo creo que ahí encuentro, claro, como niño, o sea, y no de una forma obviamente intelectualizada, sino como que intento como entender a lo mejor la conexión emocional con efectivamente con los cómics de superhéroes y toda esa épica, igual que la puedes encontrar pues en la Ilíada o sea, hay algo como muy profundo. La Ilíada en concreto, o sea, es como si fuera Marvel, o sea, es una cosa pasmosa hasta qué punto es todo, los elementos principales exactamente los mismos, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos ir más allá de cualquier otra lectura que desde luego a lo mejor si me hubiera criado y educado en el sistema educativo británico o lo que sea, pues a lo mejor sí habría tenido, porque mi experiencia de Beowulf habría sido muy diferente, habría sido mucho más parecida a la que tuve aquí pues, con el poema mío Cid, que probablemente es un material fantástico para hacer una novela gráfica épica y de aventuras, pero por la forma en que yo he accedido a él me resulta mucho más difícil y me produce mucho más rechazo. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando ya he llegado a Beowulf, evidentemente también soy otra persona, ya tampoco soy un niño que está tan, digamos, apabullado por la potencia de lo épico, ¿no? Y sí, como tú dices, empieza a haber una serie de problemas, una serie de cuestiones que a lo mejor empiezan a preocuparle a uno, más allá de hacer también tu propio poema épico, porque David y yo, uno de los puntos en común que tenemos es una pasión por el gran cómic de acción épico en la línea Frank Miller. Y esto, claro, es algo que está muy ahí. Entonces, por un lado quieres hacerlo, pero por otro lado yo tampoco soy alguien que quiera hacer simplemente como homenajes a tus héroes o a tus grandes lecturas, sino que de alguna forma quieres, bueno, replantearlas desde quién eres y empiezas a tener problemas también con esa visión. Entonces, para mí surge ahí un tema en Beowulf que también es más interesante
que en el fondo también aparece en otros libros, por ejemplo, yo creo también en Las Meninas, ¿no? Y en otras cosas, que es el tema de la fama y de la posteridad y de qué es lo que se hace por eso y en nombre de qué, ¿no? Y qué valor tiene, y también, claro, que también me parece más profundo, en el sentido de que también está en más sitios, que es el de la identidad. Entonces, de hecho, en Beowulf hay una cosa que... Hay una especie de pequeño giro, también provocado por una cosa que cambió David, que me suscitó hacer un pequeño giro de lenguaje, que hace que haya una historia, y que haya como dos historias, por así decirlo. Y una es la que todo el mundo lee, y hay otra que nadie lee. Y esa otra historia es la historia, digamos, contraria a todo lo que estás leyendo en la historia obvia. Pero le hicimos, y yo se lo y dije, pues sí, genial, lo dejamos ahí. Como bueno, no es para que lo lean, es para que si algún día alguien a lo mejor como un pequeño misterio para descifrar. Y ahí quedó, pero efectivamente esa idea surge de esa especie de duda o contradicción ante el mensaje tan primitivo y tan... Pero ya me has dejado con la intriga. Sí, te he dejado con la intriga y te voy a dejar, porque esto yo espero que algún día alguien se dé cuenta. De hecho, para que te hagas una idea, en las traducciones que ha habido, por lo menos en inglés, tuve que decirles que cambiaran ciertas cosas, porque si no, se cargaban eso, porque claro, tampoco se habían dado cuenta de lo que había. Pero bueno, es una cosa de estas típicas, como, pues yo qué sé. Por ejemplo, en el cuento este de Borges, El Sur, ¿no? Claro, este cuento son dos historias. Una es la que te cuenta y otra la de verdad. Sí. Y que esto, por cierto, yo lo habría dejado leí de chaval, que él tenía un prólogo de él mismo y lo decía. Y ya está todo puteadísimo, diciendo, pero bueno, pues esto, ¿a qué se refiere y tal? Hasta que un día hice clic y dije, claro, ya me he dado cuenta, ¿no? Bueno, pues es un poco eso. Por eso me hace gracia que los que Beowulf es como muy canónico y al mismo tiempo es totalmente subversivo de lo que es. Pero me gusta utilizar géneros o fórmulas de géneros que son de cada una dirección y hacer cosas que, digamos, las lleven en otro. De hecho, es una de las cosas más gratificantes de trabajar con géneros o fórmulas, es, digamos, buscar las contradicciones o romper con las expectativas, ¿no? Porque algo que te permite el género y las fórmulas es llevar muy de la mano al lector. O sea, cada vez que utilizas géneros o fórmulas, el lector sabe exactamente qué es lo que va a pasar, y con lo cual tú lo sabes, con lo cual puedes elegir hacer algo que sea completamente imprevisible, ¿no? O sea que... Y lo otro es... Y bueno, y de García... ya no sé ni qué decirte. Zarrafada, pero vamos. Hombre, no, García es otra cosa. García utiliza la épica también del tebeo, digamos. Y digo tebeo deliberadamente, o sea, porque al final nace del tebeo, nace de los viejos tebeos de aventuras y de acción y de todas esas fórmulas precisamente. Y hay un poco como la idea, si quieres, de metalenguaje, que es un poco parecido a lo que hablábamos antes de Las Meninas también, de que el relato va más allá de lo que estás contando en la página, de que aparte de todo lo que le pasa a García, que es el viaje de un hombre desde un momento del pasado hasta un momento del presente, también es el viaje del tebeo a la novela gráfica. O sea, es decir, cómo García pasa de convertirse... García nace como un personaje de tebeo de los años 40, de una pieza estereotipado para chavales, muy simple y pura acción, a convertirse en un personaje de novela gráfica real, con 3 dimensiones, vivo en el mundo actual, ¿no? Localizado, ¿no? Ese es un poco también el viaje un poco deliberado del tebeo. No quería terminar la entrevista sin dejar de preguntarte acerca de una curiosa politización que ha habido, yo creo, de todo el mundo del dibujo y del cómic en general, en algunos casos de manera involuntaria o trágica y traumática. Estoy pensando pues en el famoso caso de las caricaturas de Mahoma del Gilans Posten, el atentado de Charlie Hebdo, evidentemente, o en España pues toda la espantada que hubo de los dibujantes clásicos del Jueves para formar Orgullo y Satisfacción, o la formación o la aparición, ya consolidación incluso, de Mongolia, etc.
En la novela gráfica analizas un formato muy interesante de novela sin texto, de la época de la Gran Represión, de la Gran Depresión, Sí. ¿no? Como es el caso de Lynn Ward, Sí. Otto Nuckel y Giacomo Patri, que son curiosamente, que hacen una función como de manifiesto comunista para analfabetos, ¿no? Son puras imágenes que denuncian un poco la situación del presente. Se puede decir que con la crisis de 2008, que desde 2008 a día de hoy ha habido una aparición de formatos políticos análogos o digamos, tiene más que ver, digamos, con este contexto de la lucha entre lo icónico y lo anicónico en el mundo musulmán. No, vamos, tiene que ver exactamente con, como has dicho, con un fenómeno que yo creo que hemos sufrido toda la sociedad y generacionalmente algunos más, ¿no? Por ejemplo, mi generación, que quedamos la generación X, que en realidad nos habíamos criado en un mundo muy apolítico, ¿no? Muy cómodo, o eso pensábamos, pero más políticamente, y el despertar de pronto repentino y muy violento a la política, ¿no? Es decir, no en el caso, por ejemplo, de los autores que has dicho, por ejemplo, los de Jueves, que son Orgullo y Satisfacción, ¿no? Es decir, hay toda una línea de autor de cómic en España y en general en todo el mundo, pero en España la ha habido y no ha dejado de verla, que es el autor de cómic que se dedica a la prensa de actualidad, a la sátira, que ellos siempre están apegados a la política, ¿no? Siempre lo han hecho, siempre lo han practicado. O sea, aunque quizá sí es cierto que en su casa también puede haber un pequeño giro en el sentido de que antes era más como el chiste del político del día y ahora quizás sí toman también una posición un poco más comprometida, pero siempre han estado ahí, o sea, para ellos no es nuevo. Pero, por ejemplo, para los que hacemos novela gráfica, estábamos hasta el año 2007, en el 2007 es cuando aparece Arrugas, y María y yo es prácticamente como podríamos decir casi el Big Bang de la novela gráfica en España. En 2007, claro. Entonces empezamos a descubrirnos un poco, a indagar en este medio y claro, además partimos de una tradición que viene mucho del cómic americano y francés de autor de los 90, que tiene muchísimo que ver con la autobiografía y con el yo y con la introspección y con el mundo privado y el costumbrismo, ¿no? Entonces digamos que no veníamos de grandes relatos políticos ni comprometidos. O sea, Charles Vance, Daniel Klaus, el propio Chris Ware no eran precisamente autores con un compromiso enorme. Sí, más autoras, creo, como Marianne Satrapi con Persepolis o Alison Bechdel con Fan Home, que sí tienen un tipo de compromiso también de carácter un poco más particularista, ¿no? y más de experiencia, ¿no? De la experiencia, porque al final sus relatos van de la experiencia vivida, pero sí tienen ese cariz político mucho más marcado. Pero nosotros estábamos más en un poco empezar a andar y empezar pues un poco a mirando hacia los modelos que teníamos de fuera, un poco a ver qué tipo de relatos afrontábamos cuando en muy poco tiempo aquello estalla, porque estalla de una forma tremenda y tardamos un poco en reaccionar, yo creo, pero cuando se produce la reacción, claro, es algo que a lo que nadie se puede sustraer, quiero decir. Vivimos en este mundo, en esta sociedad, entonces luego la gente con mayor o menos acierto, algunos se suman un poco al carro, otros lo intentan pero con menos se utiliza y otros tienen otro tipo de acercamiento que quizá pueda ser digamos, más matizado. Ha habido gente que siempre ha estado ahí, por ejemplo, como Brieva, ¿no? Miguel Brieva, que siempre ha estado en una posición muy política, o Marcos Prior siempre ha tenido también una serie de preocupaciones, además incluso muy claramente teóricas, ¿no? Que él no tiene ningún recato en utilizar sus lecturas para armar los guiones, ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver con eso que con ninguna otra cosa, y que nosotros al fin y al cabo pues demuestra un poco que al fin y al cabo estamos un poco en la sociedad, ¿no? En las idas y venidas. De hecho, vamos, una de tus obras que me parece más sugerente en esta línea es El fin del mundo, en el que pues se cuenta la historia. Digamos, aquí se ve como se juega la manera prácticamente ya luego dar, ¿no? De una especie de discrepancia entre lo textual y lo visual, contando pues una historia de que el fin del mundo anticipado por los mayas en 2013 sí que tuvo lugar. Lo que pasa es que no recordamos que antes éramos Tyrannosaurus Rex de color rojo, al mismo tiempo que se va
visualizando pues el día a día de alguien de clase media-baja, pues con todos los temas de ir a la compra, estar hacinado en el metro, tener que ayudar a una madre anciana, bueno, se ven muchas tramas posibles de cuestiones políticas y sociales, y al final del libro es muy interesante, como también hay una especie de retranca irónica, porque se reclama o se pide al lector que envíe dinero para que el personaje de la novela, que es el que sostiene la trama del mundo, como si fuera el dios de los ocasionalistas medievales, pues entonces aquí se ofrece apartado de correo 7071 2800080 Madrid. Mi pregunta muy sencilla es, ¿habéis recibido algún tipo, esto es una cuenta real? ¿Se ha recibido algún tipo de donación? ¿Cuál ha sido la reacción? Porque aquí ya entramos en el mundo de la cultura participativa, ¿no? Por utilizar el término de Jenks. Quiero decir que aquí había posibilidad de que alguien nos mandara incluso una carta bomba, alguna cosa de ese tipo. Sí, no lo sé porque no tenemos ese apartado postal, lo cual igual alguien que lleva años forrándose, ¿no? A costa de nuestro cómic, no lo sé. Pero es curioso, según lo decías, porque es lo que estaba pensando era que esta historia, y con este final, ¿qué efecto podría haber tenido en el contexto de un formato tipo la historia de Manuel que acabamos de ver en Twitter? Porque este tipo de historia, por ejemplo, ahora pienso se podría haber contado en tweets perfectamente. De hecho, se presta incluso el tipo de relato, pues añadir fotografías y puede ritmo, digamos, un poco de las viñetas, pero claro, si lo acabas encima con esto y acabas teniendo un éxito como el que tuvo esta historia de Manuel ahora, ¿qué podría haber pasado? Yo creo que igual te haces millonario, o sea, pero fácilmente. Bueno, para el espectador que no sepa la referencia, estamos hablando en concreto de Manuel Bartual, porque claro, no sabemos hasta qué punto la fama que ha adquirido en esta última semana sea tan efímera que no llegue ni al momento en que se publique el vídeo. Pensaba preguntarte previamente sobre el tema, pero te pregunto ahora, a modo de cierre, precisamente ya hemos hablado un poco de récord acerca de este tema, y recuerdo que me dijiste que una de las cosas curiosas del fenómeno Manuel Bartual, quien se ha hecho famoso a finales de agosto pues con una historia clásica de un relato de terror en el que aparecen hoteles escabrosos, dobles, siniestros, incluso juegos con viajes en el tiempo y en el espacio. Una de las cosas que tú señalabas es que era curioso cómo Manuel Bartual se convirtió, digamos, en un personaje icónico de Twitter, siendo Twitter, digamos, la jaula de grillos donde uno no adquiere fama sino a través del odio y de la controversia, siendo la historia precisamente criticada por algunos como poco social y poco controvertida. Pero es curioso cómo a todos se les saca punta, ¿no? Yo he llegado a ver incluso tweets en el que se comentaba que el hilo de Manuel Bartual, pues lo que hace es estigmatizar a los disfuncionales, ¿no? A los neurodivergentes. Es que me quedé con la palabra flipados. ¿No? Entonces el hilo de Manuel Bartual también es opresor, ¿no? Sí, es opresor porque también... Pero bueno, yo creo que esto simplemente en realidad es testimonio de cuando algo alcanza tantísimo público hoy en día, y lo que pasa es que hoy ese público sí tiene la capacidad de manifestarse, no como antes. O sea, antes la gente, bueno, se manifestaba en el bar, o desahogándose con sus amigos, o en privado. Hoy en día yo creo que esto es un fenómeno que nos trastorna un poco. Y muchas veces además hay un fenómeno que casi es peor que los haters, ¿no? Que son los que se dedican a retuitear a los haters y darles difusión para criticarlos, y entonces te acaban llegando toda esta especie de cosas que al final dices, pero este tío probablemente sea pues como Travis Bickle, ¿no? Que está por ahí dando vueltas y probablemente nunca va a coger un arma como él al final de Taxi Driver, pero vosotros le estáis... no lo va a coger, a lo mejor es hasta positivo, pero no lo va a coger porque vosotros le estáis dando publicidad aquí y se va a desahogar, ¿no? Es un poco pornografía de la indignación, yo creo, es un poquito eso. Bueno, pues nada, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias, Santiago, y bueno, gracias por regalarme o deshacerte de estos ejemplares maravillosos de la mayor parte de tus libros que no tenía, que ha sido una semana de lecturas muy entretenida. Nada, gracias a ti, ¿no? Ha sido un placer.